Bueno, en principio decir que soy Ángel Vadillo, alcalde de Alburquerque, un municipio de Extremadura, de aproximadamente 5.900 habitantes, un municipio que había hecho una apuesta decidida por las energías renovables. Teníamos una inversión prevista de en torno a 1.000 millones de euros en plantas termosolares, 250 megavatios, con una creación de empleo de 800, 900 personas en la localidad, de empleo directo, y otro tanto de 500 o 600 indirectos, ¿no? Conforme iba llegando la crisis, se hacía pues más necesario que este sector apareciera como sector estructural, porque el resto de sectores en nuestra región se estaban cayendo y bueno, y a Extremadura va en caída libre en lo que a materia de empleo se refiere, ¿no? Es decir, tenemos unas cuotas altísimas de desempleo y va cayendo. Bueno, salimos andando en protesta desde Extremadura, hicimos 639 kilómetros hasta llegar aquí, al Ministerio. Luego permanezco en reivindicación pacífica en el Ministerio desde hace 2 meses, y a partir de los 2 meses que cumplieron ayer, la última y definitiva acción que se he decidido hacer es permanecer en huelga de hambre. Hasta que los proyectos que hay con autorización administrativa en Alburquerque y en Extremadura se les vuelva a dar viabilidad y tengan la posibilidad de que empiecen a ponerse en marcha. Ese es el objetivo único, ¿no? Desde luego el objetivo final es para mí, y el importante, el que debiera de ser, lo que pasa que al final solo soy alcalde de un pueblo, y que de un pueblo que es Alburquerque y es al que me debo. El objetivo final debería ser una apuesta decidida de España por las renovables. Bueno, hasta el decreto 1/2012, había un control sobre cómo se iban introduciendo las renovables en España, y se iba haciendo pues para llegar a los acuerdos, pues para que en 2020 hubiera un porcentaje, tienen que tener un porcentaje cada país de la Comunidad Económica Europea, de número de producción de megavatios limpios a través de energías renovables. Entonces, durante este tiempo se iban abriendo registros de preasignación de cupos de megavatios, ¿no? Y eso era lo que quedaba previsto pues para una serie de proyectos que ya contaban con todas las posibilidades de que eso saliera adelante. Resulta que este decreto sale rodeado del resto de decretos en la misma fecha: subida de IRPF, reforma laboral, etcétera, y desaparece. Parece que no tuviera importancia este decreto, ¿no? Pero era uno de los decretos que más daño estaba haciendo a la economía española para su recuperación. ¿Qué ocurre? Que con este decreto se hace una moratoria y se dice ya no va a haber preasignaciones. O sea, es decir, ya ninguno de los proyectos que estaban pendientes van a tener un preregistro, por lo menos en un tiempo sin decir qué fecha o hasta cuándo, que puede ser incluso que no llegue nunca, o que cuando llegue ya no estemos en el momento de hacer proyectos de renovables. Entonces eso es lo que lo que ha planteado el Gobierno con este decreto. A partir de ahí, al existir el parón de renovables, se caen todas las inversiones y todos los inversores, porque entre otras cosas, cuando un sector no está apoyado por un gobierno, lo primero que huye es todas las inversiones, porque no hay seguridad jurídica en este país. Y si no tiene seguridad jurídica en ese sector, no hay nadie que se atreva a hacer una inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los inversores que querían invertir o que quieren invertir en renovables lo están haciendo fuera de España. Entonces, cuando queramos abrir eso, probablemente ya sea demasiado tarde. Estos inversores habrán invertido en el sector, pero en otros países, que es lo que están haciendo. Y ese es el gran problema que tienen las renovables ahora. Y eso es lo que ha conseguido UNESA, que no haya seguridad jurídica en este país para invertir en renovables. En todo somos competitivos, en todas las energías renovables, pero fundamentalmente en todas las relacionadas con el sol. El problema es que aquí no estamos mirando los intereses de España, y políticamente desde hace bastante tiempo la política energética de este país la dirige un grupo, un lobby, el lobby más importante que tenemos en España, que es el lobby UNESA, donde están 4 empresas del sector energético, que además son multinacionales españolas de la energía: Iberdrola, Endesa, Gas Natural y Hidrocarburos del Cantábrico. Esas 4 empresas, que además son las empresas con mayor nómina
de expolíticos que se pueda conocer, yo creo que en toda Europa o incluso en todo el mundo. Pues ahí tenemos a Felipe González, el presidente del gobierno, lo tenemos en gas natural. En Endesa tenemos a Aznar como expresidente del gobierno, ganando uno 200.000 euros y otro 300.000, más lo que ganan de expresidentes del gobierno. Es decir, se están enriqueciendo después de pasar por la política, es decir, haciéndose ricos. Pero a partir de ahí, exministros, secretarios de Estado, bueno, las últimas adquisiciones que ha hecho han sido Ángela Cebe y el marido de Dolores de Cospedal, la secretaria general del Partido Popular y además presidenta de Castilla-La Mancha, ¿no? Es decir, ese es el lobby que ha decidido en un momento determinado que hay que parar las renovables. ¿Por qué? Ante la bajada de consumo con la crisis, veía que la inyección de renovables le quitaba su cupo, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. El lobby de las 4 empresas son productores de energía, son distribuidores y son además quienes comercializadores de la energía, son quienes la comercializan después, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todo lo hacen ellos. ¿Qué pasa con las energías renovables? Con las energías renovables cualquiera puede ser productor, pequeñas, medianas empresas, incluso particulares, y se socializa la energía. Entonces pierden una parte importante del pastel. Y si además esa es la que se consume, pierden una parte más importante del pastel. Entonces ellos han decidido que la política energética de renovables se tiene que parar, para que ellos puedan seguir. Y eso con el coste el que sea, porque tenemos que tener en cuenta una cuestión. La caída de los precios de producción de la energía renovable va muy rápido. Es decir, habría que ayudar en unas primas a las renovables, por ejemplo la fotovoltaica, hace 4 o 5 años de 40 céntimos el vatio estaba el coste y ahora estará en 13 o 14. Es decir, esa es la bajada. Es decir, España apostando hoy por las renovables, dentro de 20 años el recibo de la luz que pagan los ciudadanos no es que sea igual que ahora, no, es que sería la mitad que ahora. Que en la reunión que tuve la semana pasada con el ministro, pues me hacía ver que con el tema del déficit tarifario, que es digamos el trato que tienen hecho los distintos gobiernos de este país con las eléctricas para que nunca tengan pérdida de beneficios, pero que hasta ahora es simplemente reconocimientos en papeles. Bueno, en papeles, 17.000 millones de euros de esa deuda reconocida, deuda creativa, realmente están avalados por el Estado, que eso es otro tema. No han cobrado hasta ahora, pero ahora están llegando a un acuerdo, a un pacto. Ellos dicen, bueno, para el futuro los conceptos del déficit tarifario nos los recortáis, pero ahora en el presente subir la luz, que es lo que nos va a pasar en el mes de julio, que va a haber otra subida, pero exclusivamente para que las grandes eléctricas empiecen a hacer liquidez de ese déficit tarifario. Y aún así son tan hipócritas que pretenden hacerle ver a los españoles que lo que tiene coste son las energías renovables, que son caras, y realmente aquí lo único que tiene coste en el modelo energético que tiene este país, lo único que tiene coste para los ciudadanos, lo único que nos hace con precios volátiles y lo único que hacen que cada 2 por 3 nos suban el precio de la luz son los intereses del lobby UNESA. Y eso es lo que hay que descubrir. Y es complicado descubrirlo, pues simplemente por eso, porque tienen un control total en medios de comunicación y en políticos en este país, tanto de unos partidos como de otros. Los intereses con respecto a este grupo son tremendos, no solo políticos, como he dicho, de la cantidad de nóminas de políticos que tienen a su cargo o de personas allegadas a políticos actuales, sino que sobre todo también, a pesar incluso de que ahora mismo y en estas últimas semanas el propio comisario de Energía de la Comunidad Económica Europea, de Bruselas, la misma Bruselas que nos dice que hay que hacer recortes sociales, que hay que hacer recortes educativos, sanitarios y demás, inmediatamente España le hace caso y se pone en marcha a hacerlo, es el mismo que le ha dicho España que tienes un sector, que es el sector de las renovables, que es el único con el que puedes salir de la crisis como inversión, que es el único que tienes, con el único que puedes crear empleo, y no lo estás haciendo, y encima sacas un decreto de moratoria, y sin embargo el gobierno y el ministro se enrocan y no hacen caso a esas peticiones de Bruselas, sin embargo las otras las hacen con mucha facilidad, pero aún así el gran problema que tenemos es que no solo el lobby cuenta con el apoyo de los políticos de este país,
sino que cuenta también con el apoyo de los medios de comunicación, porque el lobby, sin necesidad de hacerse publicidad, porque tiene su energía vendida, Endesa, Iberdrola o Gas Natural, son quienes más gastan en publicidad en este país, tanto en prensa como en radio, como en cualquier otro medio de comunicación, periódicos, etcétera. Es fácil ver una campaña publicitaria de Iberdrola que cuesta un montón de dinero, es fácil en cualquier periódico, en cualquier televisión, o de Endesa o de Gas Natural, sin necesidad de ella, porque tienen vendido su propia producción y no tienen que hacer más publicidad que la que eso. Pero sí, con eso mantienen una importante facturación de los medios de comunicación, y entonces se lo deben todo. Entonces, para mí, en estos momentos hay una gran traición a los intereses de este país por parte del control que tienen excesivo el cacique, el gran cacique de este país, a pesar de lo que pensamos ahora, que son las entidades bancarias, que también lo han sido. El gran cacique de este país se llama UNESA y son las energías. Las renovables no necesitan ni un duro para empezar a ponerse en marcha, necesitan exclusivamente una legislación adecuada que dé seguridad jurídica, y luego el apoyo que necesitan lo necesitan económico en las mismas condiciones que el resto de las energías, pero una vez que las infraestructuras están hechas, que esos puestos de trabajo se han creado y que empiezan a funcionar. Los pagos que hacemos por derechos de emisión de CO2 pues están suponiendo pues que España esté pagando con dinero de los españoles unas cantidades enormes. Aparte de contaminar y no darnos salud, nos está costando en el bolsillo, nos está costando económicamente. Esos derechos de emisión se van a triplicar en costes dentro de 2-3 años. Bueno, pues con el ahorro de los derechos de emisión, ya digo, se consigue eliminar prácticamente la inversión que tiene que hacer, en este caso las eléctricas, por la compra de la energía limpia. Y ahora mismo, bueno, pues tenemos el toque de Bruselas, hay parlamentos como el Parlamento catalán, el Parlamento cántabro, el Parlamento andaluz, hay iniciativas en el Parlamento de Murcia, de comunidades que están afectadas por este decreto y que están diciendo, deje usted ya de seguir con esta moratoria de las renovables, que vamos a perder todas las inversiones y se nos están yendo los inversores. Se están sacando cosas interesantes, estoy llegando a la base de la gente más que a la altura, pero se está llegando, ¿no? Y bueno, sobre todo el Facebook, Twitter y demás, pues está creando conciencia. Cada una de las acciones es que partir de cero, cero. Es decir, hasta conseguir que hayan sacado el Washington Post, por ejemplo, que ha sacado mejor la noticia que la mayoría de los medios españoles, y ha estado aquí, y esta mañana ha estado otra vez, y otra vez volverá a sacarlo, y hemos conseguido que el comisario de Bruselas le llame la atención al ministro de las renovables, aunque luego nos encontramos que estamos hablando de un tema importantísimo, el mejor artículo que ha salido ha sido el del País, y sin embargo lo ha sacado en páginas de Sociedad, hablando de renovables, cuando tenía que haber estado en economía o en trabajo, en empleo, ¿no? Pero bueno, se ha sacado. Es decir, es que en marzo no se hablaba de nada. Se hablaba simplemente de que las energías renovables eran caras. Era la gran mentira. O se hablaba de que había que parar las energías renovables por el déficit tarifario, que es otra gran mentira. Y bueno, poco a poco hay mucha gente que está escribiendo y está hablando y está diciendo y está alzando la voz ante la gran mentira de esto, ¿no? Pero es que el problema es que no podemos estar eternamente esperando a que se descubra la mentira. El problema es que llegar dentro de un año a las renovables es llegar tarde.